En Prensa Radial, Noticias Planeta al Día. Presenta Opinión Directa. El análisis a través del poder de la palabra. Continuamos con más información en esta gran alianza estratégica de medios Diario La Hora, SR Radio y Radio Planeta 106.1. Pablo y Lorena, siguiendo este mismo tema del editorial que hace pocos instantes leyó Lorena Ludeña, vamos a escuchar lo que dice el doctor Gonzalo Silva Hernández sobre la delegación de funciones que le hace el presidente de la República a la vicepresidenta Verónica Abad. Eso es lo que opina el doctor Gonzalo Silva Hernández. La resistencia de la señora vicepresidente. Los gobiernos americano, ruso y chino, a través de sus diplomáticos, felicitan al señor presidente Daniel Noboa por el decreto ejecutivo que, en aval de la Constitución, delega a la doctora Verónica Abad, vicepresidenta de la República, funcionario público de alto rango, colabore o participe en el proceso de paz en Medio Oriente. Decisión de estadista que el mundo entero, sin duda, aplaude y evidencia con gran talento que un país pequeño como el Ecuador, interesado en este fin. Para este evento, qué mejor y honor delegar a una funcionaria como la vicepresidente integre el grupo selecto con esta proditoria labor, viabilizar una paz duradera. Lejos y muy lejos lo expresado por la señora doctora Abad, que le envían a una guerra, a morir. No, señora. Su obligación constitucional respetar la orden emanada por autoridad competente, reconocida por la Carta Fundamental, el señor presidente. Su resistencia, a la que se suman, como siempre y en todos los gobiernos, criterios de célebres, entre comillas, acostumbrados a toda costa cuestionar y en muchas ocasiones prevalezca su fundamento. Motivado, nunca. A mi criterio, están equivocados. La señora Abad debe acatar el decreto ejecutivo. A su vez, invoco el señor presidente lo que no puede ni debe hacer, brindar importancia a estos gritos desesperados. No son más que una voz que clama en el desierto. Es momento de pensar, visto el antecedente de todos los vicepresidentes de la República, de muchos años a la presente fecha, ¿conviene o no administrativa, ejecutiva y financieramente atentas las funciones únicas y exclusivamente por delegación presidencial ejecutan su existencia? Mi parecer, que como siempre cederá al más motivado del Oriente. Les habló el doctor Gonzalo Silva Hernández, ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Pablo, Lorena, este es el criterio del doctor Gonzalo Silva Hernández, que nos entrega semanalmente su opinión a través de Prensa Radial y Noticias Planeta al Día. Lo que pasa es que hay algunos conductores de noticieros, abogados en libre ejercicio y analistas políticos que desconfían. Y constitucionalistas, Dino. He escuchado algunas personas que hablan. Y constitucionalistas que desdibujan lo que es la delegación. El presidente de la República, señor Daniel Noboa Asín, él nos representa al territorio ecuatoriano.
al Estado ecuatoriano. Y él, como representante del Estado ecuatoriano, delega las funciones a su vicepresidenta que representa al Estado ecuatoriano. Por eso yo le hice la pregunta anteriormente. ¿Tiene licencia de conducir? Sí. ¿Puede manejar un camión? Acá hay que comenzar. Creo que el mejor ejemplo del presidente Daniel Noboa es este decreto número 27. Porque si usted va a ser el día de mañana candidato, le voy a preguntar, había un exalcalde, ¿recuerda usted? El que dice que es el mejor político de Loja. Llegaba a las entrevistas, no me preguntará temas internacionales porque no sé nada. Claro. Acá hay que preguntarles hasta de lo que está sucediendo en Medio Oriente. Esa es la función de... Tiene la mejor oportunidad, Pablo y Lorena, la señora Verónica Abad, de ser la representante del Estado ecuatoriano en esta misión. Tiene la oportunidad de ponerle un punto diferenciador de lo que ha sido la historia de los vicepresidentes de la República del Ecuador. Y como Ecuador. Por eso, hablamos como Estado ecuatoriano. Tiene la posibilidad de pasar a la historia de que es la primera vicepresidenta de la República del Ecuador. Y la primera mujer. Sí, y la primera mujer. Que no llora y que se fajó los pantalones donde debe de fajárselos y asumir un reto y un rol de orden global. No es pequeñito lo que le está dando, es una oportunidad de oro. Pero ¿sabe cuál es el problema de ella? Sí, Pablo. Es que me envían a Israel porque allí me van a matar a la guerra. A la guerra, que la ponen en peligro. Por Dios, si ella va como vicepresidenta del Estado ecuatoriano... Una misión diplomática, Pablo. Exactamente. Las fuerzas israelíes y las fuerzas militares de cualquier lado del planeta le ponen en lugares seguros para que usted desempeñe sus actividades. A ver, Pablo, para que la ciudadanía nos entienda. El señor presidente constitucional de la República del Ecuador, Daniel Noboa Sin, la delega a la señora vicepresidenta Verónica Abad que sea la que encabece la misión diplomática del Estado ecuatoriano. Y lo que usted dice, ella puede ir a Israel y puede estar en Palestina. Claro. Los convenios internacionales, principalmente el convenio de Ginebra, le permite desplazarse libremente. Y se respetan por las partes en conflicto o en contienda. Pero, Lindon, analicemos una situación aquí. Primero, vamos a lo primero, el nivel desinformativo y político que se le ha introducido a este tema. Esto no es género. En ningún momento este decreto ejecutivo es género. Lo han desdibujado y para hacerse y afianzarse lo que ellos quieren y el interés que tienen. A lo mejor una vicepresidencia para colocar de acuerdo a lo que dice la Constitución de Montecristi esa secuencia de quién tiene que asumir y llegar a la presidencia después de escalar de esas formas como es en Venezuela. Pero a lo que quiero llegar. ¿Cómo es que muchos analistas e incluso constitucionalistas pierden el rumbo y se equivocan y cometen el hierro de decir es que es una violencia de género? No. Y violencia política, dicen. Y violencia política en ningún momento hay. A ver, la pregunta es, el Poder Ejecutivo de la República del Ecuador, ¿cómo está constituido de acuerdo a la Constitución? Presidente y vicepresidente. Los ministros de Estado son ministros de Estado. No pueden asumir roles y retos que sí lo tiene el Poder Ejecutivo por orden constitucional y por el proceso eleccionario que los designa presidente y vicepresidente de la República. Ahora, ellos escribieron esa norma constitucional que el presidente le da o le delega las funciones específicas al vicepresidente de la República, que es parte del Poder Ejecutivo. Usted me preguntó del camión si sé manejar o no sé manejar. Si no sé manejar, tengo que aprender. ¿Y a quién llama usted? A las personas expertas. A las personas adecuadas que me puedan instruir. Y aparte de eso, si yo me meto a ser chofer de un camión, chofer para decir la palabra que nos entienda el ciudadano, o conductor o operador del automotor, como se quiere entender.
Si yo me meto sin saber ni leer ni cocinar, estoy siendo un irresponsable, porque me estoy metiendo a la vicepresidencia de la República del Ecuador simplemente porque es cuestión de género. Allí está la falla de este tema del género y paridad. Aquí tiene que ir lo mejor, el talento político de los ciudadanos para defender y precautelar lo que sería la decencia y la gobernabilidad del Poder Ejecutivo de la República del Ecuador. Entonces, Lyndon Lorena, el presidente le delega, no le delega a la señora doctora Verónica Abad, no, le delega a la vicepresidenta de la República del Ecuador que asuma el deber de ir a tranquilizar en el Medio Oriente una situación de conflicto bélico que se está produciendo, porque a la larga el Ecuador puede también sufrir consecuencias no solamente de la actividad comercial, sino niveles de seguridad, porque los sistemas de seguridad, de acuerdo a lo que fueron las declaraciones del presidente Lasso, también habían conversaciones para equipamiento y transferencia de tecnología y conocimiento sobre aspectos de cómo se tiene que lidiar sobre temas de inseguridad. Le delega Lyndon Lorena y Ciudadanía. Y cuando un político sabe diferenciar los deberes de Estado frente a los deberes y necesidades como persona, como ciudadano, le está brindando en bandeja de oro, no de plata, la oportunidad de erigirse como una figura global sobre procesos de paz, como fue el caso, Lyndon, que usted lo recuerda claramente del señor... El embajador plenipotenciario, doctor Diego Cordovés. Usted recuerda, y la mayoría de las personas, bueno, con una edad que sobrepase los 40 años, recuerdan la figura del embajador doctor Diego Cordovés, que después fue canciller de la República en Ecuador en el tiempo del doctor Rodrigo Borja Ceballos, si no más algo así, recuerdo. No recuerdo exactamente. Él fue delegado como mediador en las negociaciones que culminaron en los acuerdos el despliegue de las tropas rusas de Afganistán, la del salida conflicto soviético a Afganistán, para que las tropas rusas abandonen Afganistán. Él fue uno de los mediadores que fue reconocido a nivel internacional, y mire lo que pierde la gran oportunidad la señora Verónica Abad. En ese entonces, el doctor Diego Cordovés fue nominado para Premio Nobel de la Paz conjuntamente con una figura internacional, el señor Mikhail Gorbachov. Imagínese cómo... O sea, ¿cómo es ese premio con dos con un líder personalidades mundial en ese entonces? Claro, el hombre de la glasnost y de la perestroika. Entonces, Lyndon, por ejemplo, claro, usted hace referencia de aquel ciudadano ecuatoriano que después fue canciller de la República del Ecuador, pero ¿cuáles eran las funciones que desempeñaba él? No me recuerdo si era asesor o asistente del secretario general de las Naciones Unidas, y el secretario general de las Naciones Unidas lo delega a nombre de él, si no estoy equivocado. Exactamente, en ese sentido, sí, algo así fue. para que vaya en representación de él a generar el proceso de paz para la firma y la retirada de las tropas soviéticas de territorio afgano o de Afganistán, Lyndon. Esa fue la labor de aquel ciudadano. Él fue, creo, secretario para Asuntos Políticos de las Naciones Unidas. No recuerdo algo así exactamente, sí. pero trabajó en las Naciones Unidas. Sí. Era uno de los ecuatorianos de nivel universal en ese entonces. Lyndon y Lorena, acá el presidente le está dando no una orden, sino que le está dando parte de lo que es el poder ejecutivo de la República del Ecuador en lo que son las relaciones internacionales. No puede delegar, por ejemplo, al ministro de Relaciones Exteriores. Peormente, el presidente de la Asamblea no podría hacer esas gestiones. Peor, la presidenta de Derechos Constitucionales, que habla torpezas. Entonces tiene que enviar a una persona que tiene el rango
de jefe de Estado. Jefe de Estado. ¿Para qué? Para que las partes le pongan atención. Y allí es donde la señora saca su video que haciéndose y victimizándose. Yo conozco mujeres de valor que a lo mejor si les daban esa oportunidad le hubiesen dicho: señor presidente, muchas gracias, no hay problema, nos vamos allá para hacer quedar bien a la República del Ecuador. Haciendo, Pablo, y mire, claro, voy a poner el nombre de una mujer, haciendo referencia histórica, la señora Verónica Abad. ¿Cuál fue la primera mujer que luchó para defender ese pequeño Estado de Israel? Doña Golda Meir. Claro. Algunas feministas de aquí de Loja que invitaban a una cicleada, le pregunté: ¿quién conoce usted a Golda Meir? ¿Y quién es ella? No saben. Por eso, esta delegación que hace el señor presidente Daniel Noboa conmina a repensar la reformulación de las candidaturas para las próximas elecciones, así sea para presidente de curso de padres de familia. Entonces, Lindo, yo veo allí que, y Lorena, yo veo allí que los comentaristas y analistas constitucionales han perdido el rumbo. No identifican lo que es el tema Estado, el tema constitucional de la República del Ecuador, los deberes y obligaciones que tiene el Estado por mantenerse libre, independiente y soberano la República del Ecuador frente a otros estados, y los compromisos de paz que asume la República del Ecuador y que están suscritos no solamente en los acuerdos binacionales, sino internacionales de orden global. Somos parte de las Naciones Unidas. Uh-huh. Y lo que pasa, Lyndon y Lorena, es que el señor Daniel Noboa, el presidente actual del Ecuador, rompe el esquema tradicional de los vicepresidentes de la República. Y ellos creen que simplemente es ente administrativo que tiene que cumplir y firmar contratos como lo hizo el señor Jorge Glass. Ese tipo de contratos. No, acá le está dando, prácticamente le dice: tú te vas en representación de la República del Ecuador y del pueblo del Ecuador y del gobierno ecuatoriano. Incluso está por encima del ministro de Relaciones Exteriores. Y va a un sitio que no es cualquier lugar del planeta. Pablo, Imagínese, Lindo, perdón que le interrumpa. Imagínese que el gobierno americano, Estados Unidos, la misma China, Rusia, las tres potencias mundiales respaldan la decisión del presidente Daniel Noboa. que es una disposición o un decreto de estadista, así lo califican. Entonces imagínese que Rusia el día de mañana pida la ayuda de la vicepresidencia de la República del Ecuador para solucionar el problema y el conflicto entre Ucrania y Rusia. Imagínese China el día de mañana pueda pedir la intermediación de la República del Ecuador para el problema con Taiwán, de lo que está ocurriendo en este momento, y así por el estilo algunos otros conflictos. Porque ¿qué es lo que dice el Ecuador? El Poder Ejecutivo a través de la vicepresidencia nos ponemos a disposición y está delegada como pueblo ecuatoriano y territorio o estado o como se quiere entender, a ir allá para solucionar un problema, y no como la señora vicepresidencia lo está distorsionando de forma intencionada, manipulando, alterando realidades de lo que es el decreto frente al cargo para lo cual ella pidió el voto al pueblo ecuatoriano. Si ella no estaba en las condiciones y capacidades para poder conducir y aceptar las responsabilidades de un poder ejecutivo llamado vicepresidencia, entonces ¿por qué se presenta un proceso eleccionario? Allí viene la pregunta, Lindo, que usted me hizo sobre el tema si sé conducir un camión. Sería irresponsable si voy a conducir un camión sin saber ni de mecánica, ni de cómo se
introducen las marchas del camión porque no son las mismas como un automotor común que cualquier ciudadano lo puede operar. Pablo, yo esperaba de la vicepresidenta que al momento de recibir esa delegación a nombre del Ecuador, inmediatamente solicite la ayuda de Cancillería. Del mismo o de la doctrina del embajador Diego Cordobés. Claro, la doctrina de él está ya escrita porque él creo que falleció. Falleció, pero la doctrina, claro, la doctrina está escrita. Por eso digo, solicitar la ayuda de embajadores plenipotenciarios de la República del Ecuador, pero de carrera diplomática, para que le ayuden a estructurar lo que es esta delegación. Por ejemplo, en Guayaquil está el doctor Carlos Esterelas. Él es uno de los abogados y también que conocen la materia de derecho internacional. Él es árbitro de peritaje de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, eso hubiera sido factible, escucharla a la vicepresidenta Verónica Abad pedir la ayuda, no lo que ella posteó en su cuenta de redes sociales, este argumento. La violencia no es solo matar a otros. Hay violencia cuando usamos una palabra denigrante, cuando hacemos gestos para despreciar a otras personas, cuando con malas acciones intimidan a tus hijos y te obligan a callar las injusticias, cuando obedecemos por miedo, cuando abusando del poder te minimizan y te envían a morir a la guerra. Esta violencia deja cicatrices muy profundas, difíciles de sanar. Las mujeres somos paz, somos vida, somos justicia, somos valientes, somos fuertes. Podrán alejarnos, pero el eco de nuestra voz nos liberará. Lindon, es muy claro. El eco de la voz. ¿Cuál eco de la voz? Recuerda cuando se desató el conflicto Rusia-Ucrania y muchas mujeres ecuatorianas, niñas, estudiantes, incluso gente ya adulta, pero eran mujeres, y le decían al presidente Guillermo Lasso: presidente, envíe un avión para que nos puedan sacar porque el conflicto es muy intenso. ¿Qué es lo que pasó en Israel cuando hubo el ataque? No habían los pedidos de auxilio de muchas mujeres en territorio israelí. De la misma Estefanía Enríquez que la entrevistamos, Pablo, una ecuatoriana. Claro. Entonces, Lindon, que con lágrimas narraba los hechos del 7 de octubre. Entonces, Lindon, y cuando de pronto el Ecuador puede ser actor fundamental sobre estos temas, y para asegurar la tranquilidad de nuestros conciudadanos, nos ponemos con estas metáforas simplistas o asumimos el rol, Lindon, y le voy a poner un ejemplo. No de Matilde Hidalgo de Procel, fue un tema electoral, pero sí de Inés Jiménez y de otra mujer que se pusieron el traje de combate y de campaña de los ejércitos independentistas del Ecuador y fueron a la batalla de Pichincha a pelear allí por la libertad, por la justicia y por la fraternidad. Nunca dijeron que eran mujeres. Más bien el mariscal Sucre se da cuenta que eran mujeres porque se habían disfrazado de hombres, pero fueron a pelear y las descubren porque fueron heridas en combate. Ese es el valor. Lo de acá me resulta como que ser un oportunismo, simplemente por vanidades o por cualquier otra cosa. Y disculpen, señores, no es que estamos en contra de mujeres. Valoremos. Yo, gracias a Dios, tengo 2 mujeres de hijas. Pablo, estamos valorando el rol de la mujer, que en esta ocasión tienen la gran oportunidad de demostrar de qué están hechas a través de la vicepresidenta Verónica Abad. ¿Y cuál es la circunstancia? Yo voy a hacer un criterio muy aparte de lo que se está generando en el aspecto administrativo y político y delegación de funciones del presidente a la vicepresidenta. ¿Qué papel está jugando la Comisión de Asuntos Internacionales de la Asamblea Legislativa?
que en este instante debería de haberla convocado. Claro, al presidente no tiene por qué convocarlo porque el decreto está publicado en el registro oficial y es muy claro. Claro. ¿A quién tendrían que convocarla? Es a la señora vicepresidenta Verónica Abad, para que dé a conocer por qué dice que la envían a la guerra, si es una delegación que la envían a nombre del pueblo ecuatoriano para que vaya a representar y busque la solución a un conflicto entre Israel y Palestina. Y en base de esa información que dé a la Comisión de Asuntos Internacionales, la comisión puede iniciar el pedido de destitución de la vicepresidenta, Claro que porque sí, no porque está preparada ni tampoco está capacitada para ejercer la representación de vicepresidenta de la República. Y no está acatando un deber y responsabilidad del Poder Ejecutivo llamado Vicepresidencia de la República. Y esto no es violencia contra la mujer, peormente violencia política contra la mujer. Más bien estamos clarificando el rol que debe de empoderarse la mujer. Y las marchas que pueden salir apoyando a la vicepresidenta, más bien que esas marchas sean incentivándola para que vaya a representar, pero con argumentos de doctrina de derecho internacional que marque una diferencia de la geopolítica en el contexto internacional. Lyndon, yo recuerdo 1995. Claro, dirán, son escenarios diferentes y todo lo demás. No, no es diferente ahora. Los escenarios o las fronteras son globales ya en este momento. Y a lo mejor se le genera una doctrina muy importante a la vicepresidencia de la República, Lyndon y Lorena, porque el presidente se va a dedicar al tema económico, al tema político y social, pero en el aspecto de relaciones con otros estados es la oportunidad, por eso digo, es la oportunidad que le está dando o está rompiendo el esquema o ese crisol de cómo era la vicepresidencia de la República hasta años anteriores. Y le está dando lo más valioso que tiene, es el arma de la diplomacia a nivel global. ¿Qué pasaría si el día de mañana, porque aquí yo recuerdo que le decíamos al licenciado Freddy Bravo y a otro gobernador de la provincia de Loja y a los comandantes de la policía en Loja, que es el momento de que el municipio comience a elaborar la doctrina de cómo demandar al señor Nicolás Maduro por daños ocasionados a los territorios donde esa migración forzada está provocando serios inconvenientes a un pueblo que estaba organizado. ¿Qué pasaría si le dicen ahora, tú te encargas de generar la diplomacia de cómo se puede demandar a otro estado por daños provocados por una movilidad intencionalmente manipulada y provocada? ¿Por qué, Lyndon, usted me va a decir movilidad? La movilidad humana está siendo utilizada como arma de ataque en los actuales momentos. Entonces, Lyndon, Lorena, han perdido la oportunidad, porque el mensaje, Lyndon, lo escucho, pero no lo comparto. Hay mujeres con un corazón y con una piel de verdadero ecuatoriano que le aseguro que si hubiese estado esa oportunidad en otra mujer, a lo mejor esas mujeres hubiesen dicho, señor presidente, gracias, necesito todo el apoyo suyo para poder realizar lo que queremos hacer del pueblo ecuatoriano como el principal gestor de paz a nivel del mundo, Lyndon. Qué oportunidades tan interesantes. Pablo, y mire, solamente para poner un ejemplo. La señora Hillary Clinton. Claro. Primera dama de Estados Unidos y posteriormente fue secretaria de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica. Madeleine Albright, que fue secretaria de Estados Unidos, fue también la precursora de los acuerdos de Daytona sobre la guerra serbo-bosnio en los Balcanes. Es mujer
Y nos la enviaron a la guerra. La enviaron, sí, a la guerra diplomática, que Claro, es muy diferente. Claro, a una guerra diplomática. Y hasta el día de hoy ese nombre resurge, el de Golda Meir, el de Indira Gandhi. Fueron mujeres que no se sentaron simplemente a lloriquear, fueron mujeres determinantes en la historia. El señor Daniel Noboa posiblemente no se dio cuenta que le estaba dando la oportunidad de oro de ser parte de la historia contemporánea ecuatoriana. No sea tan ingenuo. Sí creo que se dio cuenta. Para determinar cómo está Preparada o capacitada. el aspecto de la representación de los cargos de elección popular. Está Bueno, dando un ahí eso- mensaje, sí. está dando un mensaje claro el presidente constitucional de la República del Ecuador, Daniel Noboa Asín. ¿Cómo están los cargos de representación política en temas fundamentales? Ujú. Por ejemplo, aquí en Loja, mucho que decir en tema de la formación y de la visión que deben de tener en temas de gobernabilidad. Claro, porque yo lo escuchaba un constitucionalista, decía, no dice la norma constitucional, tal artículo, dice el derecho a la resistencia. Por Dios, ¿en qué momento se equivocan? Por eso he dicho, hay cosas que se han enseñado desde la Constitución de Montecristi hasta la presente fecha. Pero hay otras personas que tienen toda la educación, formación, intelectualidad desde la Constitución de Montecristi hacia atrás y con todo el conocimiento de lo que es la doctrina comparada con otros estados. Por eso a lo mejor tenemos estas consecuencias de ingobernabilidad y de sustos políticos que constantemente se producen y que cualquiera desajustada en el pensamiento y oratoria política diga lo que hizo la asamblea anterior y que nos mandaron a su casa votando, sigue intacto la agenda de la asamblea anterior. Qué cosas tan simplistas y banales que se dicen en el tema ecuatoriano. Pero bueno, este es nuestro criterio, nuestra opinión. Difícilmente que estemos errados, Lino. ¿Sabe por qué? El Estado americano, que tiene una diplomacia casi similar al Imperio Británico, similar al ruso, similar al Imperio Alemán que era anteriormente, hoy es Alemania, el mismo Estado francés, el mismo imperio chino, que le hayan dicho, es un decreto en el nivel de estadista, estamos prácticamente conectados en el criterio de lo que hemos manejado. La República del Ecuador, el Poder Ejecutivo y otras instancias de poder de elección popular no tienen nada que ver el género ni la paridad. Solamente para poner un ejemplo, a algunos les va a caer mal el nombre, pero otras personas lo asimilan ese nombre como materia de consulta y de estudio, incluso hasta de motivación para seguir los pasos de ella. La reina Isabel. Claro. ¿Cuántos conflictos ella tuvo que observar? Llegar a la solución, dar un paso atrás, seguir la marcha. Y ella fue mujer y nunca se doblegó. Lo único que le decían que el temple de ella es muy fuerte, pero las circunstancias le hicieron así. Lyndon, el rey Jorge, cuando prácticamente se desataba la Segunda Guerra Mundial y la reina Isabel ya estaba en la edad que comenzó a entender todos esos temas, porque el rey Jorge la comenzó a educar desde pequeña. Y el ministro Neville Chamberlain llegó con un papel y les dijo: acabo de venir de hablar con Adolfo Hitler y la paz con Europa está tranquila y principalmente con Inglaterra. Salió el bulldog inglés, nada más que Winston Churchill, y dijo: te han mentido, el que habla de paz es porque quiere guerra. Chamberlain tuvo que renunciar ante esas declaraciones que le dijo Winston Churchill y después él asumió el cargo de Chamberlain. ¿Por qué? Porque el otro se dio cuenta de los problemas y lo débil que era Chamberlain.
Acá es similar la situación. Yo creo que no hay para qué poner obstáculos. Ese ejemplo que lo pone usted, ¿no estará más o menos estudiando si están con esa preparación y ese tesón Claro. para asumir la gobernabilidad y este reto de los 18 meses? Posiblemente, porque el problema que vive América del Sur es de orden global. No hay tropas, pero sí hay acuerdos y recursos que están concesionados. ¿Y qué pasaría si Ecuador, posiblemente, un ejemplo figurado, estaría en una situación como Israel y Palestina? Y diga la vicepresidenta, no asumo porque me envían a la guerra. Bueno, esa es nuestra opinión. No estamos en contra de las mujeres. No, las defendemos. Más bien con este comentario estamos haciendo para que la apoyen y que la tesis de una mujer que representa al Estado ecuatoriano sea la que valedera en este conflicto entre Israel y Palestina. Y pongamos el ejemplo. ¿Qué hubiese pasado si era presidente ella de la República del Ecuador? ¿Qué? ¿Había que dar marcha atrás por el tema de género? Margaret Thatcher Lyndon, la dama de hierro que le llamaron después. No recuerdo si era Galtieri o el otro, el que era presidente argentino, y para salvar ese disfraz y el tema de las Madres de Mayo y los desaparecidos en Argentina, Vilela. Vilela no, era después, otro hubo, el general, no recuerdo exactamente. Armó el tema de las islas Malvinas o Falkland, que le llamaron los ingleses. Margaret Thatcher estructuró la Task Force, que era la defensa de las islas Falkland para Inglaterra, Malvinas para Argentina, de lo que fue la invasión de los argentinos. Allí hubo un tema político que después los mismos ejércitos entre argentinos e ingleses, de acuerdo a lo que son algunos datos históricos, entendieron que quería únicamente lavar la imagen de aquella dictadura. Hoy, aquel sector de Suramérica, porque es un archipiélago similar como el archipiélago de Galápagos, pero en la parte del Polo Sur. Hoy, entre argentinos e ingleses, hacen actos conmemorativos por aquella situación que se presentó. Y Margaret Thatcher Lyndon, la dama de hierro, le decían. Uh-huh. ¿Usted cree que le decían porque era débil? Porque la mandan a la guerra. Incluso con Ronald Reagan se pegaban por allí unos parlamentos. Vamos, Lyndon, a la pausa comercial y retornamos con más informaciones.